Muy buenas tardes a todos los amigos presentes. El grupo Cowork ha organizado este evento después de un breve interregno provocado por las elecciones nacionales y otros acontecimientos que han sucedido en el país y en Cochabamba. En esta oportunidad, el tema trata sobre las elecciones en los Estados Unidos. Se la ha denominado USA, elecciones en la víspera. Con las presentaciones de los distinguidos académicos Walter Guevara Anaya, Eduardo Gamarra y Miguel Centellas. Walter Guevara Anaya es PhD en Filosofía de la Universidad de Chicago, consultor en desarrollo democrático, habiéndose desempeñado en diferentes proyectos y en diferentes temas de carácter político en Bolivia, en Mozambique, en Afganistán y en México. Estudió y trabajó durante 20 años en los Estados Unidos de Norteamérica y actualmente escribe artículos sobre política y democracia. El grupo Cowork, como saben ustedes, está integrado por Roberto Lacerda, Juan Cristóbal Soruco, Raúl Rivero, José Orías, Rudy Rivera y quien les habla. Actuará como moderador de la reunión, como ya dijo Roberto, don Juan Cristóbal Soruco Quiroga. Gracias. Juancho. Sí, ya. Buenas tardes. Damos comienzo nomás a nuestra sesión y le pido a Walter Guevara comenzarla. Tiene la palabra. Gracias, Juancho. ¿Me están escuchando? Muy bien. Perfectamente. Una primera aclaración. Yo jamás me hubiera imaginado que Estados Unidos era el mejor lugar para mí para estudiar filosofía. Pero encontré un programa y un hombre en la Universidad de Chicago donde pasé como 10 años completando todos los requisitos doctorales, menos la disertación. Así que una aclaración, no soy doctorado en filosofía. Y además no tengo ni el menor punto de comparación con los otros dos académicos que nos acompañan. Yo creo que lo que tengo para poder participar en esto ha sido muchísimos años de observación de la realidad política y social de los Estados Unidos como un observador que ha simpatizado mucho con esa realidad, pero esta simpatía no me ha vuelto ciego a sus muchísimos defectos que finalmente han eclosionado de una manera espectacular con la primera presidencia y esperemos que sea la última de Donald Trump. Me voy a limitar a hacer 3 o 4 pinceladas rápidas, no de mayor profundidad, pero a título de antecedentes para las próximas intervenciones. Voy a repetir cosas, voy a recordar cosas que ya sabemos en 4 puntos. Primero, ¿en qué consiste el fenómeno Trump que entró en el escenario electoral hace 4 años en 2016? Segundo, ¿en qué consiste muy rápidamente el sistema electoral de los Estados Unidos, que es un sistema de 2 pisos? Y eso es parte de lo que explica el triunfo de Trump en 2016. Tercero, ¿qué es lo mucho de valioso que había en Estados Unidos, o por lo menos que yo consideraba valioso, que Trump ha destruido casi totalmente en sus 4 años de gestión? Y eso me lleva al último punto, que es, ¿qué es lo que está en juego ahora? ¿Qué es lo que se puede reponer? ¿No? Adelanto la conclusión de esto. 2 visiones de democracia, si es que la visión de Trump es o visión o de democracia. Eso va a estar seguramente en cuestión en la etapa de preguntas. Bueno, empiezo con el fenómeno Trump. Es impresionante, increíble para mi persona que un solo hombre, por voluntarista y multimillonario y tramposo que sea, logró solito
capturar al partido más tradicional de los Estados Unidos, el Partido Republicano. Los dueños de ese partido, cuando yo vivía en Estados Unidos, eran la alta burguesía, es decir, los banqueros de Wall Street, los grandes industriales, los grandes comerciantes, y en cada uno de miles de pueblos pequeños de Estados Unidos era el banquero, era el médico, o sea, la burguesía pueblerina, en general blancos, anglosajones, protestantes, y en general gente decente, gente de principios, ¿no? Pues sin duda podían haber habido toques de racismo y de prejuicio, pero globalmente hablando, yo los he conocido, he vivido 2 años nada menos que en Indiana, de donde viene el vicepresidente Pence de Donald Trump, o sea, gente buena, de familia, religiosa, pero ahí los tienen. Se agarró ese partido, uno de los 2 grandes partidos de Estados Unidos, un tramposo, solito. ¿Cómo lo hizo? Primero que nada, este tipo visualizó claramente que habría un gran sector electoral de descontentos. La automatización de la industria, la robotización, causó pérdida de empleo y pérdida de ingresos, es decir, el nivel de compensación de un tornero, ponte en 1966, un tornero de la industria metalúrgica, pues hoy día no gana, su poder adquisitivo es infinitamente menor. La globalización hizo que muchos trabajos se vayan a la China, a México, a Malasia, a una infinidad de lugares. Yo tengo un amigo de esa alta burguesía, un multimillonario, y la última vez que estuve en su casa hace un par de años con mi hijo le preguntó, oye, Ronnie, ¿y cuántas sucursales de fábricas tú has establecido en el extranjero durante tu gestión? Entre muchas otras industrias, y uno de los bancos más grandes es la familia, este amigo tiene pues fábrica de arandelas, tornillos, pernos, ese tipo, tuercas, ese tipo de cosas. La consigna de su fábrica es: nunca estás más de unos pocos centímetros alejado de uno de nuestros productos. Industria automovilística, industria de la construcción, etc. Pues Ronnie le contestó a mi hijo, le dijo: yo he llevado fuera de Estados Unidos 800 sucursales de esta fábrica. Imagínense las pérdidas de trabajos en Estados Unidos, 800 lugares donde se hacían pernos, tuercas, tornillos, etcétera. Obviamente incrementando la fortuna de la familia de mi amigo, pero a costa de la pérdida de trabajos en Estados Unidos. El Trump se dio cuenta de que había un trabajador industrial de cuello blanco que, digamos, en los años 60 podía tener casa propia, pagarla, podía tener auto, podía tener 2 hijos en la universidad, podía tener vacaciones incluso en Europa. Todo eso acabó, todo eso terminó. El trabajador industrial de cuello azul de la década de 1960, sus hijos, sus nietos ya no tienen ese estándar de vida, nada de eso. Entonces el Trump vio que había un electorado de overol azul, lo que se llama en inglés el blue collar worker versus el white collar worker, y le puso el ojo directamente. No tienen título universitario, en general son blancos, la mayoría son protestantes, muchísimos de ellos viven en estados del medio oeste como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, también en estados agrícolas que no son 100% agrícolas como Iowa. Entonces, ¿qué hizo el Trump? Primero, encontró chivos expiatorios, inmigrantes mexicanos, a pesar de que en sus propios hoteles y clubs él contrataba y sigue contratando inmigrantes ilegales sin papeles mexicanos. Luego, otro chivo expiatorio, la competencia china, la fobia a los islámicos,
y luego identificar el pantano de la capital de Estados Unidos. Es un pantano donde circulan monstruos que son los políticos tradicionales. Es decir, se pintó como sangre nueva, el gran outsider, el Salvador que no respeta convenciones, que corta los cuellos de los políticos tradicionales. Y al mismo tiempo este pícaro tuvo la genialidad de contentar a la cúpula del Partido Republicano, que era todo menos pueblo, todo menos overol azul, todo menos gente humilde, grandes banqueros, industrialistas, los dueños del partido y los dueños del país en muchos sentidos, carne roja de lo que ellos querían. Bajarle los impuestos brutalmente, eliminar las regulaciones a la industria, todo vale, ¿no es cierto? Una cosa impresionante, empacar la judicatura en todos los niveles, no solo la Suprema, no solo la Suprema. Y olvidarse de una de las grandes banderas del Partido Republicano, que era reducir el déficit fiscal. Trump ha incrementado, ha inflado el déficit fiscal y no han gritado los republicanos tradicionales porque les ha ayudado a llenar sus bolsillos con el movimiento brutal de la economía en los primeros 3 años de la gestión de Trump. Bueno, ese es un pantallazo rápido que explica cómo un hombre, imagínense, un tipo, se ha ganado, se ha capturado un partido tradicional de la gente más poderosa de los Estados Unidos, a los cuales los tiene en su puño. Los senadores republicanos no pueden hablar una cosa mala de Trump sin que él se asegure de que no van a ser reelegidos. Es una dictadura prácticamente política dentro del Partido Republicano la que ha logrado tener Donald Trump. Segunda cosa que explica su triunfo de 2016, el sistema electoral de 2 pisos. Ustedes saben que el primer piso es el voto popular y que la Hillary Clinton ganó pues como por 3 millones de votos en el voto popular. Pero lo que se define en Estados Unidos es el voto en el llamado colegio electoral, donde cada uno de los estados tiene una cuota determinada demográfica y por otras consideraciones históricas de un cierto número de votos. Entonces, después de la elección popular viene la elección en el colegio electoral, donde cada estado lleva el cúmulo de votos ganado por un cierto candidato. Resulta que hace 4 años Donald Trump, por márgenes pero ridículamente pequeños, 10,000, 20,000, menos de 100,000 votos en estados como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, ¿no? Se ganó la totalidad del 100% de los votos porque es un sistema descentralizado. Cada estado lleva la totalidad de los votos, el que gana la mayoría, otros en que hay cuota aparte, en fin, es muy complejo. Pero logró hacerlo y no fue totalmente lo que uno podría pensar, una cuestión así, digamos, una rareza, algo que era inexplicable, que era una suerte del Donald Trump, y la razón para que eso no haya sido tan así es que además en esas elecciones de hace 4 años ganó mayoría en la Cámara Baja y mayoría en la Cámara Alta. Así que no fue tan así. Esas elecciones parlamentarias son estado por estado, no es como en Bolivia, que entran algunos agarrados de la leva del candidato presidencial. No hay ese tipo de, ¿cómo se llaman? Los plurinominales, ¿no? Todos son uninominales. Bueno, se había dado algo similar el año 2000, cuando por unas poquitas docenas de votos en el estado de Florida, que fueron cuestionados por el candidato republicano George Bush, de la gran dinastía de la familia Bush, dueños de enormes cantidades de acciones en la industria petrolífera, brahmanes del área yankee, de Boston, de Massachusetts, que emigraron a Texas, en fin.
el hijo del gran patriarca Bush, el George W., ganó esa elección en la Corte Suprema, porque se cuestionaron quién ganó Florida, el estado que es muy decisivo, creo que tiene unos 26 votos en el colegio electoral. Y se cuestionó si habían sido bien contados, mal contados, si había problemas con las máquinas, etc. Y la Suprema, que tenía mayoría de republicanos, falló a favor de George W. Bush, y ya sabemos cómo fueron los 8 años de ese George W. Pero ese George W. parece pues realmente el mejor presidente de los Estados Unidos al lado de Donald Trump. Bueno, ¿qué es lo que Trump destruyó en sus 4 años? Rápidamente les doy simplemente una lista. Los sentimientos de decencia, de confianza, de lealtad hacia el sistema, que son cualidades no escritas básicas para la democracia representativa, no codificadas, no codificables, simplemente son valores compartidos que determinan comportamientos. Los dinamitó Donald Trump. Se dedicó a tratar al adversario como enemigo, destruyó la posibilidad de deliberación, cambió la deliberación por consignas baratas, ametralladas incesantemente, de 2 o 3 palabras, Make America Great Again, ese tipo de cosas. Soluciones falsas y simplones a problemas complejos, que es mi definición favorita del populismo. Un caudillo carismático te ofrece aspirina para el cáncer y como eres un ignorante aceptas y lo aplaudes. Luego la ruptura con los aliados, la Unión Europea, problemas con los vecinos, México y Canadá por temas, no es cierto, económicos, utilizar a China con connotaciones racistas del peligro amarillo y una increíble subserviencia o pleitesía hacia Putin de Rusia. Muchos han llegado durante los 4 años a sospechar, yo me cuento entre ellos, creo que fui uno de los primeros, que Putin tiene algo secreto con lo que puede probar que Donald Trump le debe la presidencia. Y no es tan secreto, porque ha habido una investigación de años del informe Mueller que ha determinado con todo detalle la injerencia rusa. Y ha mostrado que los rusos tenían acceso a los más altos niveles de la campaña del candidato Donald Trump. O sea, yo creo que Vladimir Putin tiene la posibilidad, no lo va a hacer él, porque es un agente secreto profesional, tiene la posibilidad de soltar por canales propios de él, clandestinos, la prueba de que la presidencia de Donald Trump se debe a la injerencia rusa. Y eso lo sabe Trump. Entonces Trump ha tocado a Rusia y a Putin con guantes de seda. Yo no creo que el problema sea tanto que él tenía una inversión planificada de la Torre Trump en Moscú, o que hayan habido una serie de fotos presuntamente por las travesuras eróticas de Trump, que, no es cierto, han sido en todas las ciudades y países del mundo, y en Moscú presumiblemente el Putin lo tiene todo filmado. No creo que eso sea lo decisivo para explicar esta condescendencia de Trump con Putin. Yo creo que es que Trump sabe que Putin puede probar que su presidencia se debe a la injerencia rusa. Bueno, entre las cosas que ha destruido Donald Trump está pues la neutralización del informe Mueller. Su fiscal general, Barr, ha hecho todo lo posible para neutralizar ese informe de un tipo muy serio, republicano, y además han empezado juicios acusando a Hillary Clinton y a elementos del Partido Demócrata, incluido el expresidente Obama, de haber espiado en la campaña de Trump y haber espiado al presidente Trump falsamente para acusarlos de injerencia rusa, ¿no? O sea, la inversión absoluta de valores y de hábitos
institucionales. También logró neutralizar el mecanismo de control que se llama juicio de responsabilidades. Llegó hasta el Senado, donde tenía una mayoría de senadores, todos ellos gente decente, todos ellos en el bolsillo de Donald Trump. Solo uno votó a favor de su condena y no llegó a nada ese juicio de responsabilidades, que tenía motivos de sobra, no solamente por los temas de la campaña, la injerencia rusa, sino también por que el Trump ya de presidente, como todos ustedes saben, contactó al presidente de Ucrania, que estaba esperando, no sé, unos 400 millones de dólares de ayuda militar para defenderse de Rusia en su frontera. Y Trump básicamente le dijo, no recibes la plata y la ayuda si no denuncias que el hijo de Biden ha sido un corrupto que tenía en Ucrania negocios y pegas y tal y tal. Y ese fue el tema del juicio de responsabilidades, pero ese mecanismo de control fue básicamente anulado por la fuerza suprema que Trump tiene sobre los senadores de su partido. El déficit fiscal gigantesco, que era una bandera tradicional del Partido Republicano, ahí quedó, está ahí, lo van a tener que pagar generaciones futuras. Y ahí llega la pandemia, y con la pandemia, cínicamente, desde el primer día hasta hoy día, Trump lo único que ha hecho es decir, no hay, ya está, ya ganamos, somos superiores al bicho, ya hemos dado vuelta a esa esquina. Acaba de decirlo, compañeros, ya hemos dado la vuelta a esa esquina. Miente abiertamente, todos saben que miente y su base lo adora. Ese es su secreto. Y eso yo no había visto nunca antes en Estados Unidos. Lo más próximo que vi a eso fue en 1980 la campaña de Reagan, un orador que me parecía peligrosísimo. Yo creía que iba a ser un otro Hitler. Resulta electo Reagan, un gran demócrata, fue demagógico en su campaña, republicano con rasgos de este tipo, pero de presidente respetuoso del sistema, en fin, algo muy diferente. Luego, con la pandemia, al mismo tiempo, continúa con su ataque al plan de salud de Obama. Millones de personas sujetas a la pandemia pueden perder su sistema de salud. ¿Por qué? Por ese odio incontrolable a Obama. ¿Qué es lo que más odia Trump de Obama? Él sabe que lo que más odia a su base de Obama no es que sea un negro. Lo que más odia a esa base de overol azul de Obama es que sea un negro fuera de serie, mejor que ellos, más educado, primer alumno de la Escuela de Derecho de Harvard, un tipo simpático, político de éxito, claramente sumamente decente. Eso no lo puede aguantar el blanco de overol azul, que haya un negro presidente de sus Estados Unidos que sea superior a ellos. Y Trump ha sabido explotar eso. Y por eso ataca, entre otras cosas, al plan de salud de Obama, siendo así que electoralmente este año eso es veneno puro. Si pierde la elección, Trump va a ser en gran medida por atacar ese plan de salud. Pero ustedes saben que ya en su campaña y mucho antes, él empezó con una campaña cínica, mentirosa de decir que Trump no era ciudadano de los Estados Unidos. Y eso ha durado años de años. Además, incluso como hombre de negocios, el Trump era racista, prohibía que se alquile en sus edificios a negros, en fin, tenía unos casinos. Oh, es terrible, terrible su historia. Y el tema de pago de impuestos, en fin. Uno no puede creer que una persona así haya llegado a ser presidente de los Estados Unidos. Walter, tienes que ir cerrando, por favor. Yo cierro inmediatamente, Juancho. Entonces era fácil resentir a los blancos anglosajones protestantes contra negros latinos y contra orientales. Orientales sobre todo por exitosos académicamente.
En las mejores universidades técnicas de Estados Unidos, la mayoría de los alumnos son étnicos chinos, ya sea chinos malayos, chinos peruanos, chinos de China, chinos de, en fin, de la diáspora china, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que estudian y trabajan como chinos, pues, ¿no? Y eso también es motivo de esos celos. Termino solo dando el título de mi cuarto punto. ¿Qué está en juego ahora? Son dos visiones de la democracia, si es que podemos llamar lo que Trump enarbola una visión, o es solamente una bolsa de trucos de una democracia. No creo que llegue a ser eso. Si él pudiera convertir esto en una solocracia, en una autocracia, sin duda que lo haría. Bueno, les ofrezco esos 4 antecedentes como introducción a las presentaciones de los académicos de verdad, a los quienes les doy la bienvenida y me incorporo al público muy interesado en las presentaciones que nos van a dar. Gracias.